Está escrito en Números 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Eterno y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Y el Eterno escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, es decir, destrucción. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo, como de costumbre, había pecado contra Dios, y la paga del pecado es la muerte. Pero el pueblo se arrepintió y le pidió a Moisés que intercediera ante Dios por ellos. Y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. La serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que hiciera neutralizó el veneno de las serpientes. ¿Qué representa este episodio? Bueno, las serpientes venenosas representan al pecado, a Satanás y a sus demonios. Está escrito en Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y la serpiente de bronce que levantó Moisés, ¿qué significa? Juan 3:14 al 15 nos da la respuesta. Aquí hablando nuestro Mesías dijo: y como Moisés levantó la serpiente al desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo se podía neutralizar el veneno de las serpientes? Haciendo otra serpiente, la cual representaba a Cristo. La serpiente representaba a Cristo, pero ahora tenemos un problema. La serpiente representa al pecado y a Satanás. ¿Cómo es que se utiliza este símbolo para representar a nuestro Mesías? Bueno, está escrito en las Santas Escrituras que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca pecó, Dios colocó sobre él nuestros pecados. El inocente llegó a ser culpable. El que era el Cordero inocente cargó nuestros pecados y se presenta como una serpiente levantado en el madero. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Nuestro Mesías se hizo maldición por nosotros, como está escrito en Gálatas 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La mayoría de las personas dicen que Cristo eliminó la ley. No, Cristo está eliminando las maldiciones, es decir, las multas. La ley sigue vigente. Cristo es nuestra única fuente de poder santificador que nos limpia, el que nos da la victoria sobre el pecado. Contemplando la cruz de Cristo, Él nos da poder para vencer al pecado, los malos pensamientos y las tentaciones. Solo si tenemos nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo, podemos vencer. El problema por el cual no vencemos el pecado es que en vez de tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos puesto en la televisión, mirando toda clase de programas que nos apartan de Él. Nosotros somos lo que vemos. Lo que entra por nuestros sentidos, eso somos. Somos lo que contemplamos. Si contemplamos a Cristo, cada día nos pareceremos más a Él y seremos transformados a su imagen, y su carácter cada día lo reflejaremos más y más. Y tendremos el poder para vencer al pecado y para vencer toda tentación. Cristo es nuestra única fuente de poder para vencer al pecado. La historia de Pedro caminando en el mar nos enseña una buena lección. Cuando él iba con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, iba caminando victorioso sobre el mar. Pero cuando quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo, se empezó a hundir, y eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando contemplamos o ponemos nuestra mirada en las cosas o vanidades de este mundo, empezaremos a hundirnos en el mar de las tentaciones y viviremos en fracasos y en fracasos. Lo contrario es, cuando contemplamos a Cristo, vivimos de triunfos en triunfos y en victorias y en victorias. ¿Por qué caemos nosotros en la tentación? Porque en vez de estar mirando la santidad de Cristo, estamos viendo otras cosas. Y cuando nosotros miramos cosas que no son agradables a Dios, nos convertimos en eso. Porque si le metemos a nuestra mente basura, basura vamos a sacar, y Dios empieza a alejarse de nosotros. En lo que programamos nuestra mente a través de nuestros sentidos, automáticamente eso nos va a dar. No era suficiente que la serpiente fuera levantada, había que mirar fijamente la serpiente, y el veneno de las serpientes venenosas era neutralizado. Asimismo, cuando ponemos nuestra mirada fija en nuestro Mesías, entonces las tentaciones y el pecado es neutralizado. Está escrito en Colosenses 3, 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Yeshua,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, nuestra única fuente de poder para vencer al pecado está en nuestro Mesías. Que Dios les bendiga y les guarde.